Listo, continuamos con nuestro tiempo de la palabra, después de escuchar y tener un tiempo de alabanza, de oración, de poder tener un tiempo de administración con el Espíritu Santo. Vamos y pasamos a la palabra. El tema el día de hoy es confirmado. Cuando yo miraba este tema, confirmado, hay personas en que buscan, o Dios les da una palabra, o Dios les da un sueño, Dios les habla en una visión y quieren confirmar si realmente eso viene de Dios. No quiero decir que eso esté mal, eso está muy bien, que usted verifique, porque la palabra de Dios dice que los espíritus se deben probar. Entonces, usted y yo entramos en oración, en intercesión y aún en ayuno y en meditación de la palabra para poder tener respuesta de Dios. ¿Qué es confirmación? ¿Qué es confirmado? Confirmado es una persona que está segura, una persona en la cual hay firmeza, hay convicción, hay claridad, una persona que se reafirma. Una persona que realmente tiene una convicción en lo cual Dios lo ha llamado o Dios le ha dicho qué es lo que debe hacer. Porque hay personas que buscan de Dios, pero buscan porque otra persona o se meten en el liderazgo, se meten en el ministerio, porque ven que otras personas lo hacen, pero no ha tenido una confirmación realmente de Dios. Y pasan luchas, dificultades, inconvenientes y problemas, pero a mí me dijeron que yo debería estar en el ministerio, pero a mí me dijeron que yo debería hacer esto en el liderazgo. Pero muchas veces Dios usa a un pastor, a un líder, a un profeta, para darle una palabra a una persona. Pero en usted y yo está en que vayamos a la oración y si es posible meternos en un tiempo de ayuno para encontrar la respuesta del Señor. Porque usted le pueden haber dicho que usted tiene un llamado de evangelista, de pastor, de salmista, pero usted como que no siente ese llamado, usted como que se encuentra como en el lugar equivocado, pero lo único que usted puede hacer es entrar en oración para que realmente eso se lo confirme el Señor. Porque hay personas que yo he visto que están en liderazgos muy grandes, en ministerios, en iglesias, en los cuales están porque el pastor le dijo, porque el líder le dijo, o porque un compañero le dijo, un discípulo o un consiervo le dijo que él debería estar en este cargo, debería estar en ese llamado, que Dios le había puesto ese llamado que era para él. No le estoy diciendo que esté equivocado, puede que esa persona tenga la razón, pero como lo vuelvo y le digo, usted y yo está en que vayamos a la oración y nos metamos en oración y en ayuno y que el Señor nos hable, y no hay como usted ejercer un llamado con convicción. Es como los abuelos que usted ha escuchado de familias que son familias de abogados. Entonces el abuelo fue abogado, el papá es abogado, el nieto es abogado, y muchas veces el nieto ya no quiere ser abogado, ¿cierto? Pero no, porque usted tiene que seguir la tradición. Muchas veces sigue el pelado, el niño o el joven, sigue la carrera de abogado, pero usted se da cuenta, no va, como que esa carrera no es, o la hizo muchas veces porque el papá le inculcó que debería hacer esa carrera, pero no avanza en esa carrera, no evoluciona, y como que perdió el tiempo, como que perdió ese tiempo, esa plata, ese proceso, lo perdió. Pero muchas veces nosotros todo tenemos que llevarlo a la oración y tener confirmación del Señor. ¿Cuál es el propósito por cada uno? ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene para mí en este proceso que yo estoy llevando, en esto que estoy haciendo? Tenemos que tener confirmación del Señor, pero no hay como tenerlo a través de la oración y la palabra. Pero que a usted no se lo diga otra persona. Por eso le digo, Dios puede usar una persona para decirle, si usted tiene un llamado de salmista, si usted tiene un llamado de pastor, si usted tiene un llamado de evangelista. Bueno, listo, excelente, voy a entrar en oración, voy a pedirle al Señor, confírmame, Señor, si esto es tuyo, confírmame, Señor, si esto viene de ti, pero quiero que tú me hables, quiero que tú me des una palabra, quiero que tú me des un sueño, quiero que tú te reveles a mi vida para yo poder tener la convicción de que lo que debo hacer es de pronto lo que dijo este líder, este pastor, este evangelista, lo que me dijo es lo que yo debo hacer, pero quiero tener la convicción tuya. Esas son confirmaciones que nosotros debemos tener en Dios. Y cuando usted lo hace seguro, usted es una persona determinante, constante, firme, decidida para hacer lo que el Señor le ha hablado, porque el Señor le dijo, no solamente una persona que Dios usó, sino Dios mismo le habló a usted y usted lo va a hacer seguro. Miremos lo que nos dice la palabra en Lucas 22, 31 al 32. Lucas 22. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22, 31 al 32. Listo, Lucas 22, 31 al 32 dijo también el Señor, Simón, Simón,
He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Como el Señor Jesús, después de llevarlos un tiempo a sus discípulos, de llevarlos y hablarles de la palabra de Dios, como el Señor los guía y los lleva, pero también el Señor se enfoca en Pedro. Y se enfoca precisamente en Pedro, ¿por qué? Para enfocarlo en el propósito, en el llamado. Pero era que el Señor le decía que el mismo diablo lo había pedido para zarandearlo. ¿Y para qué? Hay personas que muchas veces el enemigo viene también a zarandearlos. ¿Para qué? Para moverlos de ese lugar donde está. Como que estoy seguro acá y aquí nadie me va a mover, pero cuando viene una dificultad, una tempestad, un problema, un inconveniente, no, yo no vuelvo, yo mejor me retiro de eso. No, pero si yo hubiera sabido eso, mejor lo dejo tirado. Yo, ¿por qué nunca me dijeron eso? No, Pedro estaba siendo probado. Pero aún el Señor dice, pero yo he intercedido, pero yo he orado ante el Padre para que tu fe no falte, porque era una persona que estaba con Jesús. Pero si estaba con Jesús, ¿qué le podría faltar? Nada, nada, porque estaba con Jesús, ¿cierto? Estaba con el Señor de señores, entonces no había ningún inconveniente. Pero el Señor aún así le hace la advertencia, pero yo he rogado, ahí lo dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo venía a zarandearlo, pero aún así el Señor lo iba a sustentar, pero que aún podía confirmar que realmente el Señor estaba con él y que el Señor lo iba a respaldar. Aquí vemos cómo Jesús habla con sus discípulos sobre quién es mayor entre todos en el reino. Que le preguntaban a sus discípulos y el Señor le dice que el mayor es el que sirve el menor. Ese es el mayor en el reino de los cielos. Pero se enfoca aquí el Señor en Pedro y él le va diciendo que Satanás lo ha pedido para zarandearlos. Y es para que él no necesita su llamado, para que lo que él había orado el Señor, para que su fe no faltase. Y es muchas veces cuando nosotros estamos aferrados en la oración y la palabra. Y es que muchas veces usted ora, clama y le pide al Señor, pero si usted ve que la dificultad, el inconveniente, el problema más grande que usted, busque su autoridad. Busque su autoridad espiritual y coméntele caso para que él lo guíe y lo oriente cómo debe usted obrar y actuar de ahí en adelante. Porque muchas veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces creemos que tenemos el control del problema, pero cuando se nos sale de las manos, debía haber buscado a mi pastor, debía haber buscado a mi líder, debía haber buscado a la persona que me está orientando espiritualmente. Ahí es muy importante que usted y yo lo busquemos. ¿Para qué? Para que usted tenga una convicción más de cómo debe avanzar y evolucionar. Porque nosotros en la vida cristiana estamos en un proceso de cambio y evolución en Cristo Jesús. Como le he hablado en prédicas anteriores, somos un edificio en construcción. Y cada día subimos un peldaño. Cada día que usted ora, ayuna, clama, intercede y lee la palabra, es un peldaño. Es un ladrillo más que se le va sumando a ese edificio, pero en el proceso puede venir momentos en que el edificio tiembla. Puede haber momentos en que el edificio flaquea. Pero ahí es cuando yo realmente me aferro más a Dios, pero también puedo contar con mi autoridad espiritual, porque en un momento dado como que no encuentro un sustento, una base sólida donde yo pueda estar, recurro a mi autoridad espiritual y le puedo pedir a él que me oriente o a ella que me oriente y me direccione. ¿Qué proceso usted ha tenido que pasar para ser afirmado en el llamado? ¿Qué proceso está viviendo usted? ¿Qué proceso ha vivido? De pronto lo echaron de su casa, su esposa lo dejó, su esposo lo dejó, váyase para esa iglesia, mejor quédese con ese pastor, quédese con esa iglesia porque allá le dan más, aquí no se lo pasa en la casa. Bueno, miles de situaciones que pasan cuando una persona conoce de Dios, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Hay personas que no aguantan ese proceso y dejan a Dios. Precisamente yo hablaba con una persona y me decía que en determinada iglesia el pastor ese día preciso lo regañó por algo que no estaba haciendo bien y no volvió a la iglesia. Y fuera de eso que no volvió a la iglesia, no volvió a buscar de Dios. O sea, el problema lo tuvo Dios. No aceptan una corrección. Cuando su papá o su mamá le llama la atención, ¿usted se va de la casa? No aceptan una corrección. Usted y yo debemos aceptar la corrección. La palabra de Dios dice que Dios al que ama, corrige. Y si el pastor o líder lo corrigió, acepte la corrección. Si de pronto a usted no le gustó, sométalo a la oración. Si usted no lo somete a la oración, usted pasará como el hijo de Julio Iglesias, de iglesia en iglesia, y ninguna iglesia se afirma, porque todas las iglesias tienen inconvenientes, tienen problemas. El único perfecto es Dios. Ninguna iglesia es perfecta, ningún líder es perfecto, ningún pastor es perfecto, pero en usted y yo está en afirmarnos en la palabra. Si Dios lo colocó en una iglesia, que en esa iglesia usted eche raíces, que en esa iglesia usted sea firme, que en esa iglesia usted dé fruto.
Pero no porque el pastor no me miró, no porque el pastor no me habló, no porque el pastor no me saludó. ¿Qué es eso? Debemos crecer espiritualmente y debemos crecer en la fe. Debemos crecer. Si usted se hubiera imaginado todo lo que empezó a vivir Jesucristo y le dice al Padre, yo mejor me voy porque mire, esto es como me tratan. Yo mejor me voy, yo no quiero hacer el propósito. No hubiéramos sido salvos. No nos hubiera rescatado nuestro Señor Jesucristo. El mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Y debemos estar firmes. Y Él tuvo su confirmación en el llamado. Cuando el Señor Jesús, Él salió a los 40 días de ayuno y dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Pero como el Espíritu de Dios lo fortaleció en el momento en que fue tentado. Si usted es una persona de ayuno y oración, el Espíritu Santo lo sustentará y le dará la victoria. Se lo aseguro, porque cuando uno vive estas situaciones, el mismo Espíritu Santo le da la victoria en todo. Pero cuando uno confía y depende que es el Señor en que obra en la vida de uno. Es como cuando una persona va a entrar a un cargo laboral. Yo encontraba que cuando una persona va a entrar a un cargo en una empresa, la persona para entrar a un cargo le dicen el cargo es de gerente comercial, un ejemplo. Entonces la persona, ¿qué hace? Presenta las pruebas, se presenta, pasa su hoja de vida, presenta unas pruebas. Si la persona pasó esas pruebas, pasa a otro nivel. Después de pasar ese nivel, pasa a una entrevista. Después, si pasa esa entrevista, pasa a la siguiente entrevista. Entrevista dependiendo de la empresa, entrevistas con el psicólogo, entrevista luego con el gerente, con el gerente comercial, entrevistas con el jefe más cercano. Y si pasó esas pruebas, ¿es confirmado? Sí. Usted es la persona apta para este cargo. Sí, usted puede entrar a este cargo, ¿cierto? Entonces pasa unos procesos para que esta persona entre a ese cargo y al final le dicen sí, usted es aceptado. ¿Qué quiere decir? Le confirmaron que realmente era para ese cargo. Ese cargo que la empresa estaba buscando, se lo ganó usted. En Dios es similar. Nosotros tenemos que pasar diferentes procesos para empezar a trabajar en Dios, para lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros nos esforzamos más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios, ¿cierto? Nos esforzamos más por un empleo, un trabajo, un negocio, un proyecto, pero no ponemos a Dios en primer lugar. Y por eso hay que vemos tantos inconvenientes de empresas quebradas, personas que los echaron del trabajo porque en un momento no, se acabó el trabajo, no, es que no hay recursos, no, ese cargo lo vamos a abolir, no, es que usted no dio la talla. ¿Por qué? Porque no le damos el primer lugar al Señor. O sea, no somos realmente confirmados. Personas que muchas veces entran a una empresa por palanca. Es que tal persona me recomendó para ese cargo y no pasó los procesos, listo, entró al cargo y no dio la talla. Y al poco tiempo, qué pena, pero usted tenemos que prescindir de sus servicios porque realmente usted no dio la talla. Y así sucede en la vida cristiana. Tenemos que pasar los procesos, y los procesos son con los ayunos, oración, intercesión y clamor y meditación, estudio de la palabra, para poder subir en los niveles espirituales con el Señor. Pero si no somos con esos hábitos espirituales, no podemos avanzar. Si usted no tiene esos hábitos del estudio, de tener un cargo, de tener una carrera, ser un profesional, ¿cómo pretende entrar a una empresa, tener un cargo o un rango alto? No lo va a poder tener. Porque hay personas, yo no sé, de pronto usted habrá escuchado personas que son gerentes de una empresa y empezaron haciendo acarreos, empezaron haciendo motorizado, empezaron haciendo en la parte de servicio, empezaron en el servicio al cliente y fueron ascendiendo poco a poco, fueron estudiando y ascendiendo poco a poco hasta que fue haciendo gerente. ¿Qué hizo? Fue confirmado poco a poco hasta que llegó a ese nivel. La vida espiritual es similar. Tenemos que esforzarnos. Así como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor le decía que fuera valiente, pero que se esforzara. Y nosotros debemos esforzarnos a diario. Así como usted se esfuerza por madrugar a su trabajo, por llegar temprano, por cumplir sus horas laborales, por cumplir todo lo que le ponen en la empresa, debemos cumplir también con el Señor. Y cumplir con los tiempos de oración, con los tiempos de meditación de la palabra, con los tiempos también en los cuales usted pueda entrar en ayuno. ¿Para qué? Para que su espíritu se conecte con el Espíritu de Dios a través de esos ayunos, oración y meditación de la palabra. Entonces, cuando esta persona es aceptada en el cargo, ¿qué quiere decir? Que lo que él aspiraba, lo logró. Lo logró porque pasó todos los procesos y logró el cargo que él quería. Así es cuando una persona entra para pastor, para líder, para discípulo, pasa por los procesos y es confirmado para este cargo, para el siguiente cargo, ¿cierto? Y ahí automáticamente esa persona empieza a ejercerlo con excelencia. Entonces, para que una persona acepte los cambios que el Señor tiene para su vida, primeramente tiene que morir. ¿Por qué morir? Es morir a su carácter, sus actitudes, sus palabras, su voluntad.
Porque usted no puede entrar a una empresa a un cargo X que usted dice, bueno, pase para este cargo, me ascendieron en este cargo, me colocaron en este cargo en esta empresa. Usted no puede traerlo de otra empresa y lo que yo tenía en la otra empresa lo voy a aplicar en esta empresa. Yo creo que algo le servirá, pero no creo que todo lo pueda aplicar para esa empresa, porque son dos empresas totalmente diferentes, ¿cierto? Algo le sirvió para formación esa otra empresa y lo va a aplicar aquí en la parte de formación, pero lo que usted aprende en la empresa es lo que va a empezar a obrar en esa empresa. Así es también en la vida cristiana. Cuando usted cuando empieza a subir de nivel en el ámbito espiritual, lo que usted vivió se le sirve para el siguiente nivel, para que ahí donde el Señor lo confirma a usted y le da esa seguridad de ese cargo o ese rango que usted empieza a ejercer. Entonces, para una persona que viene a los caminos del Señor es importante que se involucre con el estudio de las Escrituras y debe tener estudios bíblicos. Usted ha escuchado de pronto en diferentes iglesias que usted le dicen introdúzcase o matricúlese en las escuelas bíblicas. ¿Para qué? Para que usted no solamente lo que usted recibe de la palabra los días de reunión de la iglesia, usted se alimente, no, que usted tenga estudios bíblicos que los dictan hoy en día, varias iglesias los dan. Entonces usted se mete en esos estudios bíblicos y es un proceso de formación en la palabra. Porque hay personas que llegan a la iglesia y se convierten en domingueros. Solamente van los domingos, no más. Y entre semanas no leen, no oran, no ayunan. Y muchas veces el pastor recuerda el tema que vimos hoy 8 días. Hoy vamos a continuar con el tema. ¿Cuál fue el tema? ¿Qué tema fue el que dieron? Y eso que estuvo en toda la prédica. ¿No se acuerda? Porque realmente nosotros no nos conectamos con la palabra. Entonces que nosotros no somos cristianos fluctuantes, no somos cristianos de temporadas. La temporada 1, temporada 2, temporada 3, no, que seamos cristianos confirmados a diario por el Señor, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero dice que los arrebatan los valientes. Que usted y yo seamos esos valientes que arrebatamos el reino de los cielos, que seamos esos valientes de ayuno, de oración, de clamor, de intercesión para llegar al reino de los cielos juntamente con Cristo. Por eso es que a diario peleamos la buena batalla, como lo dice el apóstol Pablo. Pero eso debe ser a diario, que usted y yo debemos meternos en esa batalla, en la batalla de la oración, el clamor y la intercesión, y el ayuno y la meditación de la palabra. Miremos un ejemplo muy claro. Pablo fue confirmado en su llamado. Vamos al libro de Hechos capítulo 9. Hechos 9. Miremos Hechos 9 de 3 al 6. Hechos 9, 3 al 6. Resulta que el apóstol Pablo iba camino a Damasco. Y él iba con cartas de los fariseos, publicanos, de las altas jerarcas de la iglesia en ese tiempo, con cartas para ir y arrestar a los cristianos, pero también para ir y matar a los cristianos, porque ellos hablaban de Jesús. Pablo era un hombre, Saulo de Tarso, antes de convertirse a Pablo, Saulo era un hombre muy estudiado. Él era un hombre que conocía las Escrituras, pero no tenía la revelación de Jesús. Él no conocía de Jesús. Y aquí en el capítulo 9 usted encontrará la conversión de Saulo. Usted encontrará cuando Saulo conoce a Jesús. Y cuando usted conoce a Jesús, usted no vuelve a ser el mismo. Miremos lo que nos dice ahí en el capítulo 9 de Hechos 3 al 6. Dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Increíble. Ojalá, yo le oro al Señor que usted tenga un encuentro así con Jesús, que el Señor lo tumbe así sea de la cama, pero que lo conozca el Señor Jesús. Porque Pablo era un hombre arrogante, prepotente, altivo, orgulloso, y él se las daba que él sabía más que todos, y por eso perseguía a los cristianos para matarlos, porque era un hombre conocedor de las Escrituras, pero no conocía a Jesús. Pero como el Señor se le aparece en el camino, cuando él iba camino a Damasco, y el Señor lo tumba de donde él iba montado. Según aquí las Escrituras parece que iba en un caballo y fue tumbado, y él escuchó la voz del Señor: Saulo, Saulo, le habla el Señor. Que hoy el Señor lo llame por su nombre a usted. Diga: Pedro, Juan, Julio, Julián, Adriana, Teresa, lo llame por su nombre.
Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El Señor se refería prácticamente el por qué perseguía a sus cristianos, por qué los perseguía a ellos. Porque prácticamente estaba persiguiendo a Jesús. Por eso Él le dijo, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, perseguía a Jesús. Porque perseguía a los cristianos, pero perseguía prácticamente a Jesús. Pero Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Saulo, asombrado, le dice él: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, el Señor se le revela y le da el nombre de quién era Jesús. Padre, hoy oro que tú te le reveles con nombre completo a esta persona, que tenga un encuentro personal con Jesús. Porque usted lee el libro de Hechos capítulo 9 y usted lee la conversión de Saulo y cómo Saulo se convierte a Jesús. Ya él no perseguía a los cristianos, y ahí hay una confirmación para Saulo, porque Saulo ahí automáticamente conoce a Jesús. Él no estuvo en el tiempo que estuvo Jesús y lo crucificaron, pero él tuvo la revelación de la cruz. Él tuvo la revelación de la cruz y supo quién era Jesús. Cuando usted lee el libro de Efesios, en el libro de Efesios usted encuentra el relato de Jesús. Una revelación como el Señor le revela el proceso que él vivió y fue crucificado en la cruz del Calvario. Por eso le oro y le pido al Señor que usted tenga un encuentro con Jesús. Porque usted, cuando tiene un encuentro con Jesús, usted no es el mismo. Usted ya no es el mismo religioso. Usted ya no es el mismo dominguero. Usted no ya es el mismo que dice que soy cristiano pero de dientes para afuera. Porque cuando usted está con sus amigos, la juerga, el baile, la rumba, el trago. Pero cuando está en la iglesia tiene una aureola, ¿cierto? Cuando está en su casa tiene una aureola. Pero cuando está fuera de las personas que son en su entorno cristianas, es totalmente diferente. No, porque si usted lee la historia de Pablo, cambió radicalmente, totalmente cambió este hombre, y cómo Dios usa a este hombre para ir a predicarle a los mismos que lo mandaban y le daban las cartas para ir y perseguir a los cristianos y matarlos. Cómo tiene un cambio radical. Esta es una experiencia sobrenatural que tiene Saulo de Tarso, y es que se encuentra con Jesús en el camino, y es porque él estaba en los planes de Dios. Hoy le oro al Señor que usted esté en los planes del Señor, que el Señor se le aparezca. Por eso, como le decía anteriormente, no sé si en su cama, en su camino, donde usted vaya, y que pueda tener ese encuentro sobrenatural, así como lo tuvo Saulo de Tarso, que el Señor después le cambió el nombre a Pablo de Tarso. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque ya no era el mismo religioso, porque ahora era un hombre cristiano y que predicaba de la palabra del Señor. Dice: y aunque sus planes eran totalmente diferentes a los del Señor, pero como el Señor, Él es experto en cambiar los planes. Muchas personas, hoy el Señor me coloca a decirle a algunas personas que me están escuchando que el Señor le va a cambiar los planes. No sé qué planes tiene usted, la verdad no sé, pero el Señor le va a cambiar los planes. Pero el Señor le va a cambiar los planes para bien suyo, porque son planes de bien y no de mal. Y el Señor le va a cambiar los planes porque tiene planes mejores para su vida. Miremos Pablo, los planes de él que tenía él en su consciente, en su mente y en su corazón, creía que eran los mejores planes, porque estaba haciendo lo que le mandaba los altos jerarcas de la iglesia, y era acabar con los cristianos. Era una revolución que había en ese tiempo contra los cristianos. Pero como el Señor se le revela y le cambia los planes a Saulo, y se los cambió radicalmente, porque de ahí para adelante nunca más volvió a perseguir a los cristianos. Hoy el Señor le va a cambiar los planes a usted, y le oro al Señor que le revele cuáles son los planes que tiene para su vida, porque los planes que usted tiene no son del Señor. No son del Señor. No sé a qué persona el Señor le está hablando, pero hoy el Señor me coloca que le hable a usted. Sí, a usted que lo está pensando, lo está meditando, que tenía planes y proyectos. Perdóneme, pero esos planes no son los que el Señor tiene para usted. Y hoy el Señor le cambia los planes y le va a dar unos planes excelentes, porque en Él todo es excelente. Y el Señor se le revelará a su vida y le va a decir cuáles son los planes que ya tiene preparados para usted. Ore, mi estimado amigo. Ore, porque el Señor le va a revelar. Y ojalá se lea el libro de Hechos capítulo 9 y encontrará la respuesta. Sí, el Señor me dice que ahí va a encontrar la respuesta en el capítulo 9 de Hechos. Léalo, pero léalo orando, léalo estudiando, léalo meditando ese capítulo, y le oro al Señor que el Espíritu de Dios le revele y lo lleve a toda verdad, que sea la verdad del Espíritu de Dios llegando a su vida, y usted entiende y conozca al Señor en espíritu y en verdad, como dice la palabra, que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad, y usted lo podrá conocer y entender lo que el Señor quiere para su vida.
Entonces el Señor le confirma el llamado a Saulo de Tarso y dice cómo se le aparece en el camino y le revela lo que debe de hacer de ahí en adelante. Y esos planes el Señor se los cambió y cómo él queda ciego. ¿Por qué? Muchos dirán, ¿por qué Saulo quedó ciego? Porque el Señor tenía que tratarlo a él. Porque si él no hubiera quedado ciego, él hubiera seguido lo mismo. Pero él quedó ciego, dice la palabra que él quedó ciego 3 días, porque lo llevaron a un lugar, que las mismas personas que iban con él lo llevaron a un lugar y lo dejaron en ese lugar y duró 3 días sin comer. Prácticamente era 3 días de ayuno. Que al tercer día Dios envió al profeta Ananías para que le quitara las escamas de los ojos, que impusiera las manos sobre él y dice que las escamas cayeron de sus ojos y él entendió que esos 3 días de ayuno, él entendió el propósito y el llamado y él automáticamente fue a hacer la obra. Él no se puso a pensarlo, él automáticamente empezó a predicar de la palabra de Dios, empezó a predicar de Jesús resucitado. De lo que él tanto renegaba y criticaba, empezó a predicar. ¿Hoy qué el Señor lo llevará a usted? ¿Será que lo va a llevar a predicar la palabra? ¿Será que lo va a llevar a predicar de los milagros, de los prodigios, de las señales? ¿Será que el Señor lo va a llevar a predicar de la cruz, de la revelación de la cruz del Calvario? Bueno, Señor, háblale, Señor, revélale y muéstrale cuál es el propósito. Sus planes los quiere el Señor llevar a un tiempo de cambio. Esos planes que usted tenía, póngalos en las manos del Señor. Si es la voluntad de Dios, se le darán. Si no, se caerán por sí solos. Pero le puedo asegurar, mi estimado amigo, que los planes de Dios son mucho mejores que nuestros planes. Pero cuando nosotros ponemos nuestros planes en las manos de Dios, si son de Dios, Él mismo nos lleva a unos planes excelentes, a unos planes de excelencia, a unos planes de perfección. Y usted no tendrá tropiezo en esos planes, porque el Señor mismo apareja el camino para que se den los planes. Hay personas que han tenido un cambio un cambio de personalidad, un cambio en su estructura, un cambio en sus pensamientos, pero es el Señor. Y ese proceso es un camino que el Señor lo toma para su vida. Porque hay caminos, como lo dice en el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero sus caminos son caminos de muerte. Y los caminos que llevaba Saulo de Tarso eran caminos de muerte. Porque él llevaba caminos de muerte para muchos cristianos, para encarcelarlos y otros para matarlos. Y muchas veces nuestros caminos no son de bien, sino de mal, si no nos ponemos delante del Señor. Entonces, así ha sucedido con varios siervos de Dios, donde el Señor se les aparece, ya sea en sueños, ya sea en visiones o a través de su palabra, para traerlos a su propósito y les confirma el por qué se les ha revelado a sus vidas. De pronto usted ha escuchado testimonios de pastores, de líderes, ministros de Dios, cómo el Señor se les reveló a su vida. Hay personas que el Señor les habló en un sueño y muchas veces ese sueño es repetitivo y es un sueño llamándolo el Señor a sus caminos. Otros Dios les habla en visiones, les da visiones, les muestra de pronto púlpitos, les muestra discípulos, les muestra liderazgo, les muestra un llamado a través de visiones. Otros Dios les habla a través de la palabra y los lleva, Señor, a leer la palabra y les muestra. Y les habla a través de la palabra y es la confirmación que el Señor está dando para el propósito que Dios tiene para con cada uno de ellos. Entonces, cada conversión al cristianismo tiene una historia, tiene un antes y tiene un después. Vemos cómo la voluntad de Dios se cumple por encima de todas las expectativas. Cómo el Señor cumple el propósito con Saulo de Tarso. Cómo el Señor le hace un giro a la vida de Saulo. Le hace un giro de 180 grados y lo lleva a cumplir el propósito de Dios a él. Porque era un hombre muy letrado, un hombre muy estudioso de la palabra, pero no tenía la revelación. Así hay personas que conocen de la palabra. Hay personas que usted habla y le hablan de la palabra todo el tiempo, pero no tienen la revelación. Y la revelación la trae el Espíritu Santo. Y la revelación, cuando una persona tiene la revelación, así como se le reveló el Señor a Saulo, automáticamente cambia su manera de pensar, de hablar y de actuar. Dentro del llamado de los apóstoles, ellos tuvieron un cambio radical y genuino, ya que dejaron todo por seguir a Jesús. Si usted mira la historia de los apóstoles, los 12 apóstoles, ellos tenían un camino, un propósito para cada uno. Pero cuando llega el Señor, cambia sus planes. Él les cambió los planes y el Señor les dio confirmación en esos planes en Dios. Como lo sucedió con Pedro. Pedro era un pescador, pero como el Señor lo cambia de ser un pescador a un pescador de hombres. Y el Señor, ¿cómo lo usa sobrenaturalmente?
pero todo el proceso que tuvo que hacer el Señor con Pedro no fue fácil. No fue fácil moldear ese carácter voluble de Pedro, en el cual prácticamente él se iba para donde van las olas. Así hay muchas personas que para donde van las olas, para allá van. Y así era más o menos Pedro. Era un hombre que prácticamente donde se movían las olas, él se movía. Pero como el Señor lo empieza a formar para ser un hombre determinante, un hombre confirmado. Y hoy en día sucede lo mismo con personas que tienen un encuentro con Jesús, ya que sus vidas cambian y ya dejan el pecado, las ataduras, las maldiciones, para entrar en un cambio con Cristo Jesús. Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, 19 al 20. Efesios 2. Efesios 2, 19 al 20. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta palabra nos habla sobre nuestra ciudadanía. La ciudadanía ya no la pertenece a este mundo, ya es una ciudadanía del reino, la ciudadanía con Jesucristo, porque dice acá, porque siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y Jesucristo mismo vino para rescatarnos, liberarnos y sanarnos y darnos vida eterna con Él. Entonces ya nuestra conciudadanía no es en esta tierra, es en el reino. Ya tenemos una cédula de extranjería, una cédula del reino, una cédula como ciudadanos del reino. Y es porque cuando usted y yo entramos a conocer de Jesucristo y tenemos un cambio de naturaleza a través de un encuentro con Jesús, ya no somos extraños ante las cosas de Dios y entramos a ser ciudadanos del reino de Dios, y todos estaremos fundamentados en la palabra y en el conocimiento de Dios. Si usted ha conocido de Dios, pero de pronto usted no tiene la convicción, no ha sido confirmado en lo que el Señor tiene para su vida, hoy esta palabra es para usted. Hoy el Señor lo confirma a usted como ciudadano del reino. Pero usted como ciudadano del reino debe comportarse como tal. ¿Y como tal qué es? Que usted sea una nueva criatura en Cristo Jesús. Que usted ya haya sido bautizado. Que usted ya ha sido sumergido bajo las aguas. El bautismo significa que usted, cuando lo sumergen bajo las aguas, usted el pecado se sepulta el pecado y sale siendo una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted nace en el Espíritu y usted ya entra a ser ciudadano del reino de los cielos en Cristo Jesús. Pero como ciudadanos debemos comportarnos como tales a diario. Miremos lo que nos dice la palabra en Juan 15, 16. Juan capítulo 15, verso 16. Juan 15, 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay personas que dicen: voy a buscar de Dios. El Señor hace muchos años lo viene buscando. Mucho tiempo. El Señor dice la palabra que Él nos eligió a nosotros. Él fue el que nos buscó. ¿Por qué le digo que Él nos eligió y nos buscó? ¿Cuántas personas el Señor le ha enviado a usted y le ha predicado de las cosas de Dios? Recuerde cuando decían: no, ahorita no tengo tiempo, a mí esa vaina no me gusta, no, es que eso a mí no me llama la atención, no, así estoy bien. Pero si yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no tengo pecados. Así decíamos: yo no le hago mal a nadie, yo no tengo pecados y yo no hago mal, no he matado a nadie, no he robado, nunca le hago mal a nadie. Pero cuando vamos a la luz de la palabra, dice que nosotros no éramos hijos de Dios, sino hijos del diablo, hijos de la ira, hijos de la soberbia, la contienda, la pelea, la mentira, la falsedad, la fornicación, el adulterio, el pecado. Ahí no somos hijos de Dios, ahí somos hijos del diablo. Porque dice que los hijos de los que andan en el pecado no son hijos de Dios, porque aman el pecado, aman la mentira, aman la falsedad, aman la fornicación, aman la idolatría, aman el engaño, aman la traición, aman la maldad. Y cuando vamos aquí nos dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y es porque el Señor ha venido llamándolo a usted y ha mandado a sus ángeles a predicarle. Mandó a Juan, a Carlos, a Julio, a Teresa, a Pedro, y le predicaron de la palabra. Esos son los ángeles de Dios que usó a determinada persona para buscarlo y traerlo al camino,
para enseñarle cuál es el camino a seguir. Muchas veces fuimos rebeldes ante esas personas, ante esos ángeles que Dios mandó porque nos creíamos todopoderosos. Pero el Señor sí nos viene buscando. Por eso se cumple esa palabra que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Nosotros debemos dar fruto, no solamente fruto de almas, sino fruto de labios. Que usted lo que haga sea el fruto del Espíritu de Dios a través de su vida. Cuando usted lee Gálatas capítulo 5, usted encontrará los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Pero usted mira, son 13 los frutos de la carne y son 9 el fruto del Espíritu. ¿Cuál prevalece más? La carne. Y es lo que más lucha el hombre por el pecado, por el fruto de la carne, el erradicar el fruto de la carne y que permanezca el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Jesús mismo nos ha elegido a usted y a mí, y nos ha elegido primeramente para que tengamos un cambio y a través de ese cambio podamos llevar cambio a otros. Hay personas que yo he escuchado: pero es que le he dicho las cosas de Dios, pero es que le he dicho que busque de Dios, pero es que le he dicho lea la Biblia, y no es de testimonio. Y reniega, golpean: ay, si está el persona, diga que no estoy. Y creen que son testimonio. Y creen que los hijos van a cambiar. Cree que el esposo va a cambiar. Cree que la esposa va a cambiar. Si usted no cambia, el cambio se genera de aquí para allá. Muchas veces esperamos que el cambio se genere de allá para acá. No, el cambio comienza por uno mismo. Si usted cambia, todo en su entorno cambia. Pero debemos ser testimonio. No debemos ser solamente de palabra. No debemos haber cambiado solo de palabra. Es que yo ya soy cristiano, es que yo ya no tomo. Y mentiras, porque se van en una farra en un diciembre, se encuentra con la familia y se ponen a tomar. Ay, eso no tiene mal, una cervecita. Y cuando se da cuenta, se tomó toda la canasta. Es que una cervecita. Y creemos que estamos bien delante de Dios, ¿cierto? No, todos los días debemos morir. Y es morir a esta carne para que el Espíritu se vivifique a través de nuestras vidas. Muchos son lo suficientemente fuertes para perseverar hasta el fin, pero otros se argumentan, ya sea porque en la congregación no fueron recibidos de una manera específica o especial, una manera correcta, o acaso esperaban ser acogidos con bombos y platillos y se dejan llevar por argumentos de su entorno. Hay personas que se apartan de los caminos del Señor porque no ven testimonio de otras personas supuestamente cristianos. Nosotros debemos ser cristianos auténticos. Y el mejor ejemplo que usted puede tener no es el hombre, es Jesús. Y es el mejor ejemplo porque usted cuando lee en Hebreos 12:1 dice: puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Usted y yo debemos tener puestos los ojos es en Jesús, no en el pastor, no en el líder, no en el discípulo, no en su papá, no en su mamá, en Jesús. Porque el que nos da la salvación es Jesús de Nazaret. Y con Él podemos tener salvación y cambio y transformación. Es el mejor ejemplo a seguir. Y nosotros debemos ir tras las pisadas de Jesús. Miremos lo que nos dice en el mismo libro de Juan. Vamos al capítulo 21. Juan 21, 14 al 17. Mire cómo el Señor le habla a Pedro. Hay personas que llevan determinados años en la iglesia, determinado tiempo en la iglesia y no han dado fruto. Son personas de silla. Van a calentar silla cada 8 días y van a engordarse y no dan fruto. Debemos dar fruto, lo que miramos anteriormente. Mire cómo el Señor confronta a uno de sus discípulos. Y miremos ahí en el libro de Juan, capítulo 21, 14 al 17. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Como el Señor, ya prácticamente Pedro, después de que había muerto el Señor Jesucristo, se fue a pescar.
Él iba en la barca, iba con sus discípulos y se había ido a pescar. Y se le aparece ya el Señor Jesús a la orilla. Y es cuando el Señor Jesús le habla a él, se acerca a él y le habla a Pedro y le hace esas 3 preguntas. Todos nosotros diríamos, claro, Señor, yo te amo, ¿cómo me vienes a decir que no? ¿Dónde está el fruto? ¿Por qué le dice apacienta mis ovejas? ¿Por qué cree que el Señor le dice eso? ¿Por qué cree que el Señor le dice pastorea mis ovejas? Porque fue a lo que el Señor lo dejó, ¿cierto? No a que siguiera pescando, sino que cuidara el rebaño que el Señor le había dejado. Después de la muerte y crucifixión de Jesús, Pedro fue a pescar y él iba con sus discípulos. Pero entonces ya era apóstol, él ya era un apóstol del Señor Jesús, porque ya había venido, ya el Señor lo había confirmado que él era uno de sus 12, pero no se daba cuenta de lo que le esperaba y no se daba cuenta que era lo que él debía hacer. Había olvidado que Dios lo llamaba a ser pescador de hombres. Y desde la barca uno de los pescadores reconoció al Señor Jesús resucitado que estaba al lado de la orilla. Pedro se dirigió a la costa para ir donde el Señor Jesús, que lo recibió con una pregunta directa. ¿Qué pasaría si el Señor se le aparece hoy a usted y le dice, ¿qué ha hecho en este tiempo que llevas de conocerme? Ya recibiste el bautismo, ya llevas tanto tiempo en la iglesia, ¿qué has hecho en este tiempo? Era prácticamente como las preguntas que le hacía el Señor Jesús a Pedro. ¿Qué había hecho después de su partida? Por eso esas 3 preguntas que le hace el Señor Jesús. Pedro, ¿me amas? El Señor le hace la pregunta 3 veces. Muchos dicen amar al Señor, pero no aman su obra, no aman su obediencia, no aman su palabra. Muchas personas lo aman de dientes para afuera, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Pedro se extrañó y se entristeció. Señor, tú sabes que te amo. Él le contestó. Jesús le responde, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero como él se entristece por la pregunta que le hace el Señor. Y hoy el Señor nos hace esa pregunta. Si usted es una persona que ya ha sido conformado en el llamado, en el propósito, ¿qué está haciendo usted por ese llamado? ¿Qué está haciendo por ese propósito? Es como cuando usted, volvamos nuevamente al proceso de la empresa, que usted pasó todo el proceso para ese cargo en la empresa y usted lleva 1 año, 2 años y ven que como que usted no avanza, no evoluciona en el proceso, en el trabajo y como que está más lento que lo que empezó y le llaman la atención a usted. ¿Usted qué diría? ¿Se quejaría de la empresa? ¿Se quejaría de sus compañeros? ¿Se quejaría del cargo? ¿Se quejaría del sueldo? ¿Qué se quejaría usted? Pedro no se quejó ante el Señor, pero sí se entristeció, porque él sí se dio cuenta que no estaba haciendo lo que el Señor le había mandado. Al igual que Pedro, muchas personas se convierten al Señor y dejan todo por hacer su obra y hacerla con excelencia. Después de este encuentro de Pedro con Jesús, él nunca volvió a ser el mismo, ya que entendió la confirmación y que Dios le confirmaba su llamado y su propósito. Es algo similar lo que pasó con Pablo, como el Señor lo llamó a él y él aceptó el llamado y él no renegó, él no retrocedió, él no miró atrás, él por el contrario siguió adelante igual que Pedro. Si usted lee más adelante en el capítulo de Hechos, nos habla también de Pedro, cómo Dios usa a Pedro y la primera prédica que él la hace ante 5,000 personas. Y cómo esas 5,000 personas se convierten al Señor Jesús. Y cómo él cumplió lo que el Señor le decía, porque tenía y confirmaba su llamado y su propósito. Hoy quiero orar por personas que de pronto ya han ido a un encuentro, que de pronto han estado en la iglesia, que de pronto han recibido la palabra, que de pronto alguien les ha dicho, usted tiene un llamado, usted tiene un propósito en Dios, pero nunca buscaron en Dios para realmente si tenía un propósito, un llamado en Dios. Ay, sí, a mí alguien me dijo que yo tenía un llamado. Ay, sí, a mí una vez me dijeron que yo tenía un llamado de pastor, de evangelista, de salmista. ¿Y qué pasó? Ay, no, es que no, yo me quedé ahí, pero yo no creí eso.
eso no creo. A todos les dicen lo mismo. Es el decir de algunas personas. No, este es el tiempo en que usted y yo nos volvamos a Dios de todo corazón. Que no nos volvamos a Dios solamente por la plata, por el dinero, porque necesito que me provea, porque necesito que me dé tal cosa. Volvamos a Dios de todo corazón, porque Él es el proveedor, Él es el sanador, Él es el protector, es el salvador, Jesucristo. Que nos volvamos de todo corazón, así como lo hizo Saulo de Tarso, que es Pablo, así como lo hizo Pedro, que era Simón. Simón significa caña, era débil, pero cuando el Señor le cambia el nombre a Pedro, Pedro significa roca, una persona firme, una persona estable, una persona constante, una persona determinante. Que usted y yo seamos los Pedros de este tiempo, que usted y yo seamos una persona firme y determinante en lo que el Señor nos ha venido hablando, nos ha venido diciendo. Quiero que usted me acompañe en una oración y que usted repita conmigo para que el Señor obre en su vida. Señor Jesús, hoy te pedimos perdón. Perdóname, Señor, si yo no he sido obediente al llamado y al propósito. Perdóname, Señor, si yo he sido negligente, desobediente, o he sido una persona soberbia, orgullosa o prepotente. Perdóname, Señor, si yo he seguido siendo la misma persona religiosa, mentirosa, falsa, hipócrita. Perdóname, Señor, si yo no he obedecido a lo que tú me has dicho. Perdóname, Señor, si aún yo reniego contra la iglesia, contra mis pastores, contra mis líderes. Perdóname, Señor, si aún yo reniego contra tu palabra. Perdóname, Señor, si yo no he sido lo que tú has querido que yo sea. Hoy yo me arrepiento de todo corazón por todas las veces que te he fallado, por todas las veces que te he faltado, porque tú has mandado pastores, tú has mandado profetas, tú has mandado ángeles a buscarme, a decirme: vuelve a mis caminos, vuelve a buscarme, vuelve a ayunar, vuelve a clamar, vuelve a interceder, vuelve a leer la palabra, vuelve a estudiar la palabra, pero no he sido obediente. Perdóname, Señor, yo me arrepiento de todo corazón y te pido, Señor, que me ayudes. Yo quiero volver a tus caminos, yo lo quiero hacer de todo corazón. Dame ese amor por la palabra, dame ese amor por la oración, dame ese amor por la intercesión, dame ese amor por el ayuno, Señor, y que yo no vuelva a ser el mismo, que yo sea ese Pablo de este tiempo, que yo sea ese Pedro de este tiempo, que sea una persona firme y determinante en Cristo Jesús, que yo no me base en las circunstancias, que no me base en lo que ven mis ojos, que no me base en lo que oyen mis oídos, que no me base en lo que hablen los demás, que yo me base en lo que dice tu palabra, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, porque nadie va al Padre si no es a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que hizo esta oración. Oro, Señor, para que tú le des confirmación. Hoy, como el tema, tú me das, Señor, confirmación. Confírmales el propósito y el llamado que tú tienes para con cada uno de ellos, y que ellos lo entiendan y lo comprendan. Oro, Señor, que así como tú te le apareciste a Pablo, que tú te les aparezcas a ellos, Señor. No sé cómo lo harás, en sueños, en visiones, en su camino, en su andar. Aparéceles, Señor. Que tú te les aparezcas, Señor, y que tenga un cambio radical en sus vidas, para la gloria y honra a mi Padre eterno, Jehová de los ejércitos. Hoy oro, Señor, por sus luchas, aún por sus debilidades, aún por sus fortalezas, aún por sus temores. Desarraiga, Señor, todo eso y destrúyelo en la cruz de Calvario. Dale, Señor, tu determinación, porque en Job 22:28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Padre, que esta sea una persona determinante a partir de ahora. Hoy oro, Señor, que tú lo levantes en poder, en gracia, en justicia y en palabra, y dale, Señor, ese amor, porque te busca a ti en espíritu y en verdad. Oro, Dios, y lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Padre, continuamos con un tiempo de alabanza y adoración. Quiero que usted no se desprenda del canal. Quiero que usted siga conectado, que usted escuche esta prédica, que usted escuche la alabanza y la adoración. Quiero que usted nos dé un like en las redes sociales, en YouTube, y que usted pueda conectarse e invitar a otros para que entre esta palabra de cambio y transformación a sus vidas. Y yo los bendigo. Bendigo sus vidas, bendigo su entrar y bendigo su salir. Y le oro al Señor para que los guarde y los proteja en este tiempo, y que les dé sabiduría, inteligencia y conocimiento de cómo deben hablar y obrar y actuar a partir de hoy. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.